our second session. Bienvenidos de nueva cuenta a nuestra segunda sesión We are returning to Genesis chapter 1, y vamos a volver a ir a Génesis capítulo 1 and in this second session, we'll open by reading from Genesis 1, beginning in verse 26, En esta sesión vamos a comenzar leyendo desde Génesis 1:26 and read through verse 31. hasta el versículo 31. La palabra de Dios dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Let's pray. Oremos. Lord, we thank you for the way that you have revealed yourself in your word. Señor, te damos gracias por el modo en que te has revelado a ti mismo en tu palabra. And we also thank you for the way that you teach us about who we are. Y también te agradecemos porque nos enseñas quiénes somos nosotros. And so we pray that this evening as we continue, Pedimos que en esta noche, para continuar, that you would be our teacher, tú seas nuestro maestro, that the same Holy Spirit who inspired the y scriptures que el mismo Espíritu Santo que inspiró las Escrituras would come now and illuminate our hearts venga ahora e ilumine nuestros corazones, so that we can understand what you're saying para que podamos entender lo que estás diciendo and believe it y creerlo and live it. y vivirlo. Open our eyes, Lord, to see more of your glory Abre nuestros ojos, Señor, para ver más de tu gloria, and help us to see how you've made us for your glory. y ayúdanos a ver cómo nos has hecho para tu gloria, We ask it in Jesus' name. porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Well, we saw in our first session that God is the creator of heaven and earth. Estuvimos viendo en nuestra primera sesión que Dios es el creador del cielo y la tierra. Genesis 1 has also to teach us that God is the creator of us, human beings. Génesis capítulo 1 también nos enseña que Dios es nuestro creador, creador de los seres humanos. God said, "Let us make man in our image." Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. And this passage teaches us the most fundamental truth that we can know about who we are. Este pasaje nos enseña la verdad fundamental de quiénes somos. We are created in the image of God. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Now, it's absolutely crucial for us to understand who we are as human beings. Ahora, es indispensable que nosotros entendamos quiénes somos como seres humanos, If we're going to lay a foundation for ethical thinking. si es que vamos a poner un fundamento para el pensamiento ético. Stephen Garber, a Christian educator, Un educador cristiano, Stephen Garber, wrote of a breakthrough that took place in his thinking about human behavior. escribió un libro de un entendimiento o un cambio en su pensamiento que tuvo lugar acerca de la conducta humana. He said this: Él dijo lo siguiente: I had come to see that people lived their lives me he llegado a dar cuenta que las personas viven sus vidas on the basis of what they believed about human nature and destiny. sobre la base de lo que ellos creen de la naturaleza humana y su destino.
The meaning of work, of family, of the arts, of economics, of politics. El significado del trabajo, de la familia, de las artes, de la economía, de la política. All of life was rooted in assumptions about the meaning of persons. La vida por entero estaba enraizada en supuestos sobre el significado de las personas. And we'll see that human nature is inseparable from the doctrine of the Trinity. Nosotros vamos a ver que la naturaleza humana es inseparable de la doctrina de la Trinidad. He said, "Let us make man in our image." Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Who is this us? ¿Quién es el nosotros que está allí? The Bible is revealing that God is personal La Biblia nos revela que Dios es un personal and that he exists as more than one person. y que Él existe como más de una persona. As we learn in the New Testament, the one creator God Como aprendemos en el Nuevo Testamento, ese Dios creador is the Father, the Son, and the Holy Spirit. es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. The Bible's teaching is summarized in the Nicene Creed. La enseñanza de la Biblia queda resumida en el credo niceno. I believe in one God, the Father Almighty, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, maker of heaven and earth and of all things visible and invisible, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, begotten of the Father before all worlds, nacido del Padre antes de todos los siglos, God of God, light of light, Dios de Dios, luz de luz, very God of very God, Dios verdadero de Dios verdadero, begotten, not made, engendrado, no creado, being of one substance with the Father. de la misma sustancia que el Padre. And I believe in the Holy Ghost, the Lord and giver of Y life, creo en el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, who proceeds from the Father and the Son, que procede del Padre y del Hijo, who with the Father and the Son together is worshipped and y que glorified. juntamente con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado. The Bible's teaching is also summarized in the Athanasian Creed. La enseñanza de la Biblia también queda resumida en el credo niceno, en el credo de Atanasio. There is one person of the Father, Una es la persona del Padre, another of the Son, otra la del Hijo and another of the Holy Spirit. y otra la del Espíritu Santo. But the Godhead of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit is all one. Pero la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es solo una, The glory equal, the majesty co-eternal. igual la gloria, igual la majestad. So in this lecture, we're going to consider what we can learn about our identity as human beings Así que en esta sesión vamos a considerar nuestra identidad como seres humanos from the doctrine of the Trinity a partir de la doctrina de la Trinidad and the doctrine of man's creation in the image of God. y la doctrina de cómo el hombre fue creado a imagen de Dios. Our first point is the Trinity and human dignity. Y el primer punto aquí es la Trinidad y la dignidad humana. When God said, "Let us make man in our image after our likeness," Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, He elevated man above all his other creations. lo que hizo fue elevar al hombre por encima de cualquier otra creación. God did not say this when he created the animals. Dios no dijo lo mismo cuando creó a los animales. God did not even say this when he created the sun and the moon and the stars. Dios no dijo esto cuando hizo el sol, la luna y las estrellas. He said this about us. Él dijo esto acerca de nosotros. His words show that God made man with sacred value and dignity. Y la palabra de Dios nos muestra que Él hizo al ser humano con un valor y dignidad sagrados. And as we learn from the New Testament, such as in Romans 8:29, Y tal como aprendemos del Nuevo Testamento en textos como Romanos 8:29, the eternal decree of the Trinity centers on the human race. el decreto eterno de la Trinidad se centra en la raza humana.
and God's purpose for us in Christ. y el propósito que Dios tiene para con nosotros en Cristo. Now, God is of infinite worth and glory. Ahora, Dios tiene un valor y una gloria infinitos. The Creator is rightly worshipped with the words, "You are worthy." Y adoramos correctamente al Creador cuando decimos, tú eres digno. And whatever else the image of God may mean, Cualquier otra cosa que signifique la imagen de Dios, it clearly gives to humanity transcendent worth. algo que se nos comunica es que le da al ser humano un valor trascendente. Animals are beautiful and precious. Los animales son preciosos, son bellos. But after the fall and the flood, God gave mankind the right to kill and eat animals. Pero después de la caída y del diluvio, Dios le dio al hombre el derecho de matar animales. Genesis 9:3. Génesis capítulo 9, versículo 3. But notice what verse 6 says about how we must treat people. Pero noten lo que dice el versículo 6 sobre cómo debemos tratar a las personas. Genesis 9:6. Génesis 9, 6. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. And why is this? ¿Por qué? For God made man in his own image. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Likewise, Jesus says that the life of a human being De manera similar, Jesús dijo que la vida de un ser humano is vastly more valuable than birds or sheep. es muchísimo más valiosa que la vida de los pájaros o de las ovejas. Matthew 6:26, En Mateo 6:26 10:31, o Mateo 10:31 and 12:12. y en Mateo 12:12. The image of God is at the root of the commandment, La imagen de Dios llega hasta la raíz del mandamiento "You shall not murder." que nos dice no matarás. Exodus 20, verse 13. Éxodo 20:13. People tend to view murder as primarily a criminal matter. La gente suele ver el asesinato simplemente como una cuestión penal o criminal, But murder is actually a theological matter pero el asesinato es también un asunto teológico, because you are destroying someone created in the image of God. porque una persona destruye a otra que ha sido creada a la imagen de Dios. James 3:9 tells us Santiago capítulo 3 versículo 19 nos dice that even to curse someone with your mouth is evil. que incluso el maldecir a una persona con nuestros labios es algo malvado, Because James says to us, people are made in the likeness of God. ¿Por qué? Porque nos dice Santiago que las personas han sido hechos a semejanza de Dios. So to strike at another human being with a knife or a fist or even a hard word Así que el acuchillar a un ser humano o golpearlo o insultarlo without just cause sin una causa justa is to assault the honor of God. es equivalente a un asalto contra el honor de Dios. You know, we might not think it very important. Quizá no nos parezca muy importante a nosotros. If someone painted an obscenity on the wall of an old abandoned building, Si alguien pintara algo obsceno en un edificio muy viejo, abandonado. but how would we feel if someone went into a museum Pero ¿cómo nos sentiríamos si esa misma persona entrara a un museo and painted an obscenity on the masterpiece of a great y artist? pintara una obscenidad sobre una obra maestra? He has defaced one of the most beautiful and precious works of art in the world. Estaría así afrontando una de las obras de arte más valiosas en el mundo. But this is what we do, and far worse, when we sin against someone created in the image of God. Pues esto es lo que hacemos, y de hecho hacemos algo mucho peor cuando pecamos en contra de alguien que ha sido creado a la imagen de Dios. For we are God's work of art. Porque nosotros somos la obra de arte de Dios.
I hope that you can see how stark the contrast is between a biblical view of man and a worldly view of man. Yo espero que ustedes puedan ver qué tan grande es el contraste entre una visión bíblica del ser humano y una visión mundana del ser humano. If we do not believe that man is created in the image of God, then what is man? Si nosotros no creemos que el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, entonces, ¿qué es el hombre? Philosopher and skeptic David Hume said El this: filósofo y escéptico David Hume dijo lo siguiente: "The life of a man is of no greater importance to the universe than that of an oyster." la vida del hombre no es más importante para el universo que la de un ostión. And this is indeed the old pagan view of human life. Esta es la visión pagana del ser humano. In the ancient world of Greek and Roman culture, En el mundo antiguo de la cultura grecorromana, there was no concept of inherent human rights. no había un concepto como el de los derechos humanos inherentes. There was little kindness to those who suffered from physical disabilities or oppression. Se mostraba poca bondad para aquellos que sufrían algún tipo de discapacidad física o de opresión. There was a common practice of infanticide, that is, the killing of babies that you don't want. Y de hecho había una práctica común de infanticidio, es decir, de matar a los bebés que uno no quisiera. And they enjoyed entertainment by the bloodshed and murder of the gladiatorial games. Y la gente se divertía y se entretenía en el derramamiento de la sangre y el asesinato en los juegos de los gladiadores. For example, in those days, a man wrote to his pregnant wife, Por ejemplo, en aquellos días, un hombre le escribió a su esposa que estaba embarazada: "If by chance you bear a child, si llegas a tener al niño if it is a boy, let it be. o al bebé, si es un niño, deja que viva. If it is a girl, cast it out." Si es una niña, deséchala. In other words, throw it out in the woods to En, die. en otras palabras, aviéntala en el bosque para que muera. Historian Rodney Stark writes this: El historiador Rodney Stark escribe lo siguiente: "Slavery was once nearly universal to all societies able to afford it. la esclavitud fue alguna vez algo casi universal para todas las sociedades y disponible para ellas. And only in the West did significant moral opposition ever arise and lead to abolition. Y solamente es que en Occidente se levantó una oposición moral significativa que llevó a su abolición. He also notes the substantial amount of slavery that continues in many parts of the non-Christian world. Él también nota que a la fecha existe una cantidad sustancial de esclavitud que continúa en muchas partes del mundo no cristiano. Now, modern secular humanism promises to lead us into a more loving world. El humanismo secular moderno había prometido que íbamos a tener un mundo más amoroso. But the history of the last 2 centuries shows that secular humanism has simply led us back to the old paganism. Pero la historia de los últimos 2 siglos ha demostrado que a donde el humanismo secular nos ha llevado es a donde estuvo el paganismo antes, Where human life counts for little. en donde la vida del ser humano casi no vale nada. Henry Grunwald said this: Henry Grunwald dijo lo siguiente: "The ultimate irony, or perhaps tragedy, is that secularism has not led to humanism. la ironía más grande, o acaso una tragedia, es que el secularismo no ha llevado al humanismo. What he means by this is that pushing God out of society has not led us to value people more. A lo que él se refiere es que a esta idea de sacar a Dios de la sociedad no nos ha llevado a una sociedad más amorosa. Grunwald continues, "The great religious heresy used to be making man the measure of all things. El autor sigue diciendo: la herejía religiosa más grande
solía ser convertir al ser humano en la medida de todas las cosas. But we, he says, come close to making man the measure of nothing. Pero él dice, nosotros casi hemos llegado a convertir al ser humano en la medida de nada. Isn't this what Paul teaches us in Romans chapter 1? ¿No es esto acaso lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 1? A society that rejects the Creator, Una sociedad que rechaza al Creador, despite his self-revelation in the world that he has made, a pesar de la autorrevelación que Dios ha hecho en el mundo que creó. is given over by God to moral darkness. Tal sociedad llega a ser entregada a una oscuridad moral. Romans 1, 18 to 21. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Since sinners reject God's glory and give their worship to mere creatures and their images, Puesto que los pecadores rechazan la gloria de Dios y le rinden adoración a simples criaturas y a imágenes de estas, they become the violators of the most basic of human ethical standards. se convierten entonces en los transgresores de los estándares éticos humanos más básicos. As Paul says in verses 29 to 31, Como Pablo lo dice en los versículos 29 al 31, they are full of envy, murder, estando llenos de envidia, homicidios, disobedient to parents. contiendas. And then he uses two words, heartless, ruthless. Y él dice también, are you in 29? Verse 29? No estoy seguro. Which verse exactly? Could say Implacables, sin misericordia, versículo 31. okay, eso es. Sí. Sí. In other words, they lack all natural affection and No- they have no mercy for En anyone. otras palabras, personas que ya no tienen afecto natural ni una medida de misericordia. If we would hope for better things in our society, Si nosotros deseamos ver cosas diferentes en nuestra sociedad, we must restore a sense of human value. tenemos que recuperar ese entendimiento del valor del ser humano. Grounded in man's creation in the image of God. Algo que solo está enraizado en la creación que Dios hizo del hombre a su imagen. If we continue to teach people that human beings are nothing more than highly evolved animals, Si le seguimos enseñando a la gente que los seres humanos somos solamente animales que evolucionaron mucho, then we should expect people to treat each other like animals. entonces, ¿qué deberíamos esperar? Que la gente se siga tratando como si fuéramos animales. This brings us to our second point, Esto nos lleva a nuestro segundo punto, the Trinity and human personality. que es la Trinidad y la personalidad humana. Now, God is personal, Dios es un ser personal and therefore human image bearers are also persons. y por lo tanto aquellos que portan su imagen son también personas. When you read through Genesis 1, you can see that God is indeed active, Cuando lees Génesis capítulo 1 te das cuenta de que Dios está activo, but he's not merely an energy or force. pero Él no es solo una energía o una fuerza. God speaks, expressing his mind and will. Dios habla expresando así su mente y su voluntad. He uses personal pronouns of himself. Dios utiliza pronombres personales para hablar de sí mismo. The Trinity says, "Let us make man in our image." La Trinidad dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. And so here we have a God who thinks and chooses. Así que tenemos un Dios que piensa y escoge. God is personal, and indeed there is more than one person in God. Dios es un ser personal y en efecto hay más de una persona en Dios. This is an essential aspect of God's glory. Este es un aspecto esencial de la gloria de Dios. And therefore we are also persons who think.
and who choose. Y por lo tanto nosotros somos personas que piensan y escogen también. When you look at another human being, you must remember that this is not just an object that exists for your pleasure or your use. Cuando nosotros vemos a otro ser humano, debemos recordar que él no es un objeto que exista para complacernos a nosotros o para ser utilizado por nosotros. Just as you are a person, so that other human being is also a person. Así como tú eres una persona, así otro ser humano es también una persona. She has thoughts, feelings, hopes, dreams. Ella tiene pensamientos y sentimientos y sueños, Just as you do. tal como tú. You relate to yourself as an I. Tú te relacionas contigo mismo con la palabra yo, This is central to being a person. algo que es esencial de ser una persona. One of the proofs of the doctrine of the Trinity Una de las demostraciones de la prueba de la doctrina de la Trinidad is that after Jesus was baptized, es que después de que Jesús fue bautizado, God the Father said, Dios el Padre dijo lo siguiente. listen to what it says in Luke 3:22. En Lucas capítulo 3, versículo 22. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. See, the Father and the Son relate to each other as an I and a you. El Padre y el Hijo se relacionan mutuamente como un yo y un tú, They are two distinct persons. porque son dos personas distintas. This is why we reject oneness Pentecostalism. Esa es la razón por la que nosotros rechazamos a los pentecostales unicitarios, Because God is not just one person, but three. porque Dios no es solo una persona, sino tres. In the same way, God relates to human beings as an I to a you. De la misma manera, Dios se relaciona con nosotros los seres humanos como un yo y un tú. God says to man after his creation in Genesis 1, verse 29, Dios le dijo al hombre después de su creación en Génesis 1:29, I have given you every plant to eat. he aquí que os he dado toda planta que da semilla. It is our consciousness of our own thinking and choosing, knowing and loving, that moves us to relate to ourselves as a personal I. Lo que nos mueve a relacionarnos con nosotros mismos es nuestra conciencia de que tenemos un pensamiento propio, de que escogemos, de que conocemos, de que amamos. But when we deny the existence of God or replace him with an impersonal force, Pero cuando negamos la existencia de Dios o la reemplazamos por una fuerza impersonal, we depersonalize people as well. nosotros terminamos también despersonalizando a la gente. The Bible illustrates this in its portrayal of Babylon. La Biblia ilustra esto en la descripción que nos da de Babilonia. Now, Babylon was a real city in the ancient world. Babilonia era una ciudad real en el mundo antiguo, But in the book of Revelation, it is a symbol of fallen humanity. pero en el libro del Apocalipsis, esta ciudad es un símbolo de la humanidad caída. And the Bible speaks in Revelation 18 of all the merchandise that is traded in the city. Y la Biblia menciona en Apocalipsis 18 toda esa mercadería que había. Now, I want you to listen to a list of Babylon's merchandise in Revelation 18, verses 12 and 13. Quiero que escuchen una parte de la lista de las cosas o de las mercancías que comerciarían en Apocalipsis 18:12. Go ahead, brother. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres.
Very literally, the last words could be translated bodies and souls of human beings. Esa última palabra podría traducirse como cuerpos y almas de seres humanos. So this is the picture. Ese es el retrato que tenemos. Imagine that you're shopping. Imagina que tú estás yendo de compras There's a vast array of merchandise that you can choose from. y hay una cantidad de mercancía que puedes escoger. You can buy clothing. Puedes comprar ropa, You can buy food. puedes comprar comida, You can buy furniture. puedes comprar muebles You can buy o tools. herramientas And you can buy people. y puedes comprar gente. This is what the world does. Esto es lo que el mundo hace, It treats people like merchandise. porque trata a la gente como si fueran mercancía. We buy them, we exploit them, and then we sell them. Los compramos, los explotamos y luego los vendemos. And dear friends, depersonalizing human beings Queridos amigos, el despersonalizar a los seres humanos is not only cruel to them, no es solo algo cruel para con ellos, it is a violation of God's sacred image. sino que es una violación de la imagen sagrada de Dios. It is the ultimate act of profanity. Es el acto de profanación más grande que pueda haber. You know that the third commandment says, "You shall not take the name of the Lord in vain." Ustedes saben que el tercer mandamiento nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. God created human beings to bear his holy name. Dios creó a los seres humanos para que portaran su santo nombre. When we treat people like things, Y cuando tratamos a la gente como si fueran objetos, we profane the holy name of God. estamos profanando el santo nombre del Señor, Because people are created in his image. porque la gente ha sido creada a imagen de Dios. This brings us to our third point, Esto nos lleva a nuestro tercer punto, which is the Trinity and the human soul and body. el cual es la Trinidad y el alma y el cuerpo humano. When God said, "Let us make man in our image," Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, it's taking place in the context of God's actions to create and govern his world. eso tiene lugar en el contexto de las acciones de Dios para crear al mundo. And so mankind bears his image in the capacity to do things. Así que la humanidad lleva su imagen en la capacidad que tiene para llevar a cabo diferentes cosas. Bearing his image gives us dignity, El portar esta imagen nos da dignidad, but it also gives us purpose. pero también nos da propósito. Listen again to what God said in Genesis 1 verse 28. Escuchen de nuevo lo que Dios dice en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. All those things require physical actions. Todas esas cosas requieren de actos físicos. God did not create us to be angels who simply exist in heaven. Dios no nos creó para que fuéramos como ángeles simplemente que existen en el cielo. He created us to get married and have children, Él nos creó para que nos casáramos, para que tuviéramos hijos, to go to work and exercise dominion, para que trabajáramos y ejerciéramos dominio, to do physical work in the physical world. para hacer un trabajo físico en un mundo físico. And so this is reminding us that bearing God's image involves both our soul and our body. Así que esto nos recuerda que el llevar la imagen de Dios es algo que conlleva el cuerpo y el alma. Now the core of God's image is in the human soul. Ahora, el núcleo de la imagen de Dios es el alma humana, It consists of knowledge, righteousness, and que holiness. consiste de conocimiento, de justicia y de santidad. As Paul teaches in Ephesians 4:24 and Colossians 3 verse 10. Como Pablo lo enseña en Efesios 4:24 y Colosenses 3:10.
And so ethics is not merely about the action of our bodies, Así que la ética no trata solamente con las acciones que realizamos con nuestro cuerpo, it requires a right disposition of the heart. sino que demanda una disposición correcta del corazón. Remember what it says in 1 Samuel 16 and verse 7. Recuerden lo que se nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. No, go ahead and read that, brother. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón es muy importante. At the same time, God made man with an earthly body. Al mismo tiempo, Dios hizo al hombre con un cuerpo terrenal. Genesis 2:7. Génesis 2:7. The body is an essential aspect of human life. El cuerpo es un aspecto esencial de la vida humana. Paul says we must offer our bodies as a living sacrifice, Pablo dice que hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, holy and acceptable to God. santo, agradable a Dios. Romans 12:1. Romanos 12:1. Both the body and the soul must be sanctified. Tanto el cuerpo como el alma deben ser santos. As Paul says in 2 Corinthians 7:1. Como Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. And it is through our bodies that we perform our specific callings. Es por medio de estos cuerpos que cumplimos con nuestros llamados específicos. At home, at work, and at church. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia. So it is wrong for us to neglect either the soul or the body. Así que estaría mal que quitáramos o el cuerpo o el alma. On the one hand, we're not just bodies. Por un lado, no solo somos cuerpos, We're not just the chemistry of our flesh and our blood. no somos solamente la física o la fisiología de nuestro cuerpo. We are souls that will continue to live even after our bodies die. Somos almas que continuarán viviendo incluso después de que nuestros cuerpos mueran. But we're not just souls. Pero no somos solamente almas por otro lado. Our bodies are not just shells that we use for a time. Nuestros cuerpos no son como cascarones que utilizamos solo por un tiempo And perhaps replace with a better form of technology. y que quizás podemos reemplazar con una mejor tecnología. Your body is part of you, Tu cuerpo es parte de ti and it is part of your stewardship as a human being. y es parte de tu mayordomía como ser humano. Christ honored the human body Cristo honró el cuerpo humano when the Word became flesh. cuando el Verbo fue hecho carne. The Son of God became a real man in both body and soul. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre en cuerpo y en alma. John 1:14, Primera de Juan 4:2. 1 John 4:2, Perdón, Juan 1:14 y Primera de Juan 4:2 and 2 John 7. y Segunda de Juan versículo 7. And so Christian ethics stands upon the conviction that your body is a temple of the Holy Spirit within you. Así que la ética cristiana parte de la convicción de que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. As Paul says in 1 Corinthians chapter 6, Como Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, verse 19. versículo 19. And so he tells us in verse 20, Él So- nos dice en el versículo 20, so glorify God in your body. glorifiquen pues a Dios en sus cuerpos. It is only when we glorify God with our body, the things that we say, the things that we do, Es solo cuando glorificamos a Dios con nuestros cuerpos, con las cosas que hacemos, con lo que decimos, that we fulfill our purpose to be His image bearers. que cumplimos el propósito de ser los portadores de su imagen. Because it is with the things that we say and do with our bodies Porque es en las cosas que hacemos y decimos con nuestros cuerpos
that people can actually see who God is. que la gente puede ver quién es Dios. This brings us to our fourth point. Esto nos lleva a nuestro cuarto punto, The Trinity and human righteousness and love. la Trinidad y la justicia y el amor humanos. Genesis 1 reveals the moral character of God Génesis capítulo 1 revela el carácter moral de Dios. when he says, "Let us make man in our image after our likeness." Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Now think with me about this for a moment. Piensen conmigo en esto por un momento. Man is the pinnacle of God's creative work. El hombre es el pináculo de la obra de la creación de Dios. He is the highest and last of God's earthly creations. El hombre es la última y la más alta de las creaciones terrenales. So what God says about man shows God's great purpose in making the world. Así que lo que Dios dice acerca del hombre nos muestra su propósito o el propósito de Dios en hacer el mundo. And what do we find in Genesis 1? ¿Y qué es lo que encontramos en Génesis capítulo 1? God made us in his image, Dios nos hizo a su imagen, which means God made us for his glory. lo que significa que Dios nos hizo para su gloria. And when God calls us to be fruitful and multiply, Y cuando Dios nos llama a fructificar y multiplicarnos, we are to fill the world with the image of God. la tarea es llenar este mundo con la imagen de Dios. Now, God does what he does because he is who he is. Ahora bien, Dios hace lo que hace por lo que Él es. God created the world and mankind in it for his glory. Dios creó el mundo y la humanidad en este para su gloria. And therefore, God loves his glory. Por lo tanto, Dios ama su propia gloria. And he directs all of his actions to display the greatness of who he is. Y dirige todos estos actos para desplegar lo grande que Él es. Another thing that we see in this text Otra cosa que vemos en ese texto is that God has chosen to express his love for his own glory es que a Dios ha escogido expresar su amor por su gloria through his magnificent love for us, mankind. por medio de ese amor maravilloso para con nosotros. Again, think about this. Piensen en esto. There's nothing that God values more highly than his glory. No hay nada que Dios estime más que su gloria. So what would be the greatest act of love that he could possibly show towards mankind? Así que, ¿cuál sería el acto más grande de amor que Él podría demostrar a la humanidad? It would be to create us to be filled with his glory. Sería crearnos para ser llenos de su gloria. And so what this is saying to us is that God created us so that he could give us the best of the best. Así que lo que esto nos dice es que Dios nos creó para darnos lo mejor de lo mejor. Now let's put those two things together. Tratemos de unir esas dos cosas. God in his righteousness Dios en su justicia loves his own glory ama su propia gloria as his supreme and highest goal. como la meta suprema y más alta. And he also loves mankind Y Él también ama a la humanidad for the sake of his glory. por causa de su gloria. This is the basis of the two great commandments. Esta es la base de los dos mandamientos más grandes. As Jesus explains to us in Matthew chapter 22 verses 37 to 40, Como Jesús nos lo explica en Mateo 22, versículos 37 al 40. that we must love the Lord our God with all our heart and all our soul and all our mind. Debemos amar a Dios con toda nuestra alma, mente, fuerzas. And we must love our neighbor as Y ourselves. que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. This is what righteousness means. Esto es lo que significa la justicia. God's righteousness is that he loves his own glory and he loves mankind. La justicia de Dios es que Él ama su propia gloria y Él ama a la humanidad.
Since God is love and God sent his only begotten Son into the world, Y ya que Dios es amor y que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, we also ought to love one another, también nosotros debemos amarnos unos a otros. as we read in 1 John 4. Así lo leemos en Primera de Juan, capítulo 4. So when God created us in his image, Así que cuando Dios nos creó a su imagen, he created us to be like him in love. nos creó para que fuéramos como Él en amor. And love is inseparable from righteousness. Y el amor es inseparable de la justicia. Listen to what Paul says in Romans chapter 12 and verse 9. Escuchen lo que Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Paul says that the fruit of the Spirit is love. Pablo nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, He says that God's law is holy and righteous and good. que la ley de Dios es santa, es justa, es buena. And so love and goodness and righteousness come together as one. Así que el amor y la justicia y la bondad se unen en uno mismo. And this is at the very heart of who God made us to be as his image bearers. Esto va a la raíz de lo que Dios nos hizo para que fuéramos como portadores de su imagen. God designed human nature to be ruled and filled with love and righteousness. Dios diseñó la naturaleza humana para que fuéramos llenos de su amor, de su bondad, de su justicia. This is what it means to be fully human. Esto es lo que significa ser plenamente humanos. Without righteousness, human nature is deeply wounded. Sin justicia, la naturaleza humana está profundamente herida. It is disabled from being what God created mankind to be. Está incapacitada de lograr el propósito por el que Dios nos hizo. And this is one reason why Paul says in Ephesians 2:5, Y esa es una de las razones por las que Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 5, that until God saves us, we are dead in our trespasses. que hasta el momento en que Dios nos salvó estábamos muertos en nuestros pecados. But when, by God's grace, we learn and practice true ethics, Pero cuando por la gracia de Dios aprendemos de esta verdadera ética we are becoming fully human. y la practicamos, llegamos a ser verdaderamente humanos. We are becoming what God created us to be. Llegamos a ser lo que Dios quiso que nosotros fuéramos. We are fulfilling the purpose for which He created us. Llegamos a cumplir el propósito por el que Dios nos hizo. And this is the great aim of God's eternal decree. Y esa es la gran meta del eterno decreto de Dios. For those whom He foreknew, He also predestined. En Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, To be conformed to the image of His Son, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, in order that He might be the firstborn among many brothers. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. And this also means that when we teach other people to know God and to do His will, Esto también significa que cuando nosotros enseñamos a otras personas cuál es la voluntad de Dios, we are loving them in the greatest way possible. los estamos amando de la mejor manera posible, For we're helping them to fulfill their purpose, porque los estamos ayudando a que cumplan su propósito, the reason why they exist, la razón por la que existen, to be image bearers of God. ser portadores de la imagen de Dios. This brings us to the fifth point, Esto nos lleva al quinto punto, the Trinity and human relationships. la Trinidad y las relaciones humanas. Returning again to Genesis 1:26, Volviendo a Génesis 1:26, we see that yet another aspect of the doctrine of the Trinity vemos aún otro aspecto de la doctrina de la Trinidad, is personal relationships. es decir, las relaciones personales. When God said, "Let us make,"
Cuando Dios dice hagamos, it implied communication amongst the divine persons. esto implica una comunicación entre las personas de la divinidad They are acting in union with each other. que actúan en unión. The persons of the Trinity stand in eternal personal relationships with each other. Las personas de la Trinidad se encuentran en una relación eterna y personal. Well, if we're created in God's image, Ahora, si fuimos creados a imagen de Dios, that means we're also created for relationships. eso significa que también hemos sido creados para tener relaciones. Remember what Jesus prayed in John 17 and verse 21. Recuerden lo que Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Here's the wonder of the gospel. He aquí la maravilla del Evangelio. When God saves us, Cuando Dios nos salva, He calls us to live together in relationships with each other Él nos llama para que vivamos en una relación unos con otros, that it is somewhat like or an image of que es parecida o similar the perfect unity in the Trinity. a una imagen de la unidad perfecta de la Trinidad. And so God created us to live at peace with each other. Así que Dios nos creó para que viviéramos en paz unos con otros. Peace means more than just not fighting with each other. La paz significa algo mucho más grande que simplemente no estarnos peleando. In the Bible, peace means relationships of harmony and unity. En la Biblia, la paz significa relaciones de armonía y unidad, Which requires righteousness and justice. algo que requiere justicia. And the Bible places a very high priority on living at peace with one another. Y la Biblia pone un acento bien grande en cómo vivimos en paz unos con otros. For example, in Hebrews 12:14, it says, Por ejemplo, en Hebreos 12:14 se nos dice: "Strive for peace with everyone, seguid la paz and for holiness, without which no one will see the Lord." y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. And so Christ has invited us into relationships of friendship. Así que Cristo nos ha invitado entonces a relaciones de amistad, A friendship that parallels the love of the Trinity itself. una amistad que está en paralelo con la relación que la Trinidad tiene consigo misma. Jesus says, "As the Father has loved me, so have I loved you. Jesús dijo: así como el Padre me ha amado, así yo los he amado. Abide in my love. Permanezcan en mi amor. This is my commandment, Este es mi mandamiento, that you love one another even as I have loved you." que os améis unos a otros, así como yo os he amado. John 15, verses 9 and 12. Juan capítulo 15, versículos 9 al 12. And so the doctrine of the Trinity, when we embrace it with saving faith, Así que cuando abrazamos con fe salvadora la doctrina de la Trinidad, transforms our relationships to each other, transforma nuestras relaciones con otras personas and it nourishes an ethic of love. y nutre una ética de amor. Well, let's close with some practical applications. Terminemos con algunas aplicaciones prácticas. We're taking another step towards answering a fundamental question about the way of righteousness. Estamos dando aquí otro paso para responder a esa pregunta fundamental de qué es la justicia. What is righteousness? ¿Qué es la justicia? Well, now, thanks to Genesis 1, we can give an answer. Gracias a Génesis capítulo 1 podemos ahora dar una respuesta. Righteousness is glorifying God by treating human beings as His image bearers. La justicia es glorificar a Dios
tratando a otros seres humanos como portadores de su imagen. So let me close with 3 practical applications. Así que termino con 3 aplicaciones prácticas. Number 1, Número 1. train yourself to see people as God's image bearers. Entrénate a ti mismo para que puedas ver a la gente como portadores de la imagen de Dios. Let's imagine, for instance, that you are standing in line. Imagínate que tú estuvieras formado en una fila. You have something that you need to do or something that you need to buy, and there's this long line of people. Hay algo que necesitas hacer o comprar y hay una fila larguísima de gente. You are bored. Estás aburrido ya, You are irritated, estás enojado and you're being tempted. y estás siendo tentado. You could be tempted in various ways. Podría ser tentado de varias maneras. Perhaps you're being tempted to be angry and resentful at the people who are making you wait. Quizás te sentirías tentado a enojarte y tener resentimiento contra aquellos que te hacen esperar más. And perhaps someone is standing there who is physically attractive, and you're tempted to lust after that person sexually. Quizás hay una persona formada a la que te sientes atraído sexualmente y entonces eres tentado a la concupiscencia o la lujuria. But God reminds you of some things that you've been learning from the Bible. Pero Dios te recuerda en ese momento algunas cosas que has estado aprendiendo de la Biblia. You say, wait a minute, these are human beings. Y dices, espera, si estos son seres humanos, They're created in the image of God. han sido creados a la imagen de Dios. And it's like you've put on a new pair of Y es glasses. como si te hubieras puesto unos lentes nuevos You see these people differently. y llegas a ver a la gente de una manera distinta. They're not just obstacles in your way. No es que sean obstáculos en tu camino, They're not just objects for your desire. no es que sean objetos de tu deseo. They're persons who have their own thoughts and feelings. Las personas que tienen sus propios pensamientos y sentimientos They were created to glorify God. fueron creadas para glorificar a Dios. And you are called to love them for His Y glory. tú has sido llamado a amar a esas personas para la gloria de Dios. Train yourself to see people this way. Entrénate para que puedas ver a las personas de esa forma. Second practical application. Segunda aplicación práctica. Value both the human body and the soul. Reconoce el valor del cuerpo y del alma humana. On the one hand, value the soul. Por un lado, valora el alma. Don't just feed your body, No solamente alimentes tu cuerpo, feed your soul as well. alimenta también tu alma. Read the Word of God. Lee la palabra de Dios. Go to the meetings of the church. Ve a las reuniones de la iglesia. Pray, Ora, because your soul needs to be nourished as well. porque tu alma necesita ser nutrida también. But also, do not neglect the human body. Pero por otro lado, no seas negligente con tu cuerpo. Value the work that people do with their hands. Valora el trabajo que otras personas hacen con sus manos. Don't you remember when God first created man and woman? ¿No recuerdas el momento en el que Dios hizo al hombre y la mujer? The job God gave them was to tend a garden. El trabajo que Dios les había dado era guardar ese huerto. The physical work that you do in your home or at your job is important. El trabajo físico que tú haces en tu lugar de trabajo o en la iglesia es importante. But it is especially important in the way that you honor God and keep His commandments. Pero es especialmente importante en cómo guardas los mandamientos de Dios allí. Listen to what it says in Psalm 147, verses 10 and 11. Escuchen cómo lo dice el Salmo 147, versículos 10 y 11. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. And thirdly, build and preserve relationships for friendship and cooperation. Por último, busca construir y preservar relaciones de amistad y de cooperación. If love is the essence of who God is, Si el amor es la esencia de lo que Dios es,
and the heart of his image in man. y también el corazón de su imagen en el hombre. We must invest in relationships of love with other people. Entonces tenemos que invertir en relaciones de amor con otras personas. This is one reason why it is so important to be a member of a local church. Esta es una de las razones por las que es tan importante ser miembro de una iglesia local. Not just to have your name on a list, No solo para tener tu nombre en una lista, but to be there when the church gathers. sino para estar allí cuando la iglesia se reúne. To worship together with brothers and sisters. Para adorar junto con otros hermanos y hermanas. To eat together. Para comer juntos. To talk together. Para hablar juntos. To help each other as you have needs. Para ayudarse el uno al otro en sus necesidades. God did not create us to be independent from each other. Dios no nos creó para que fuéramos independientes. He created us to be interdependent. Él nos creó para que fuéramos interdependientes. He made us so that I need you and you need me. Él nos hizo de tal manera que yo te necesito y tú me necesitas. We must love and be loved to fulfill our purpose of glorifying the triune God. Debemos amarnos y ser amados para cumplir ese propósito de glorificar a nuestro trino Dios. Amen. Amén. Amen. Let's pray. Oremos. Father in heaven, we thank you so much for the amazing, amazing truth that you created us in your image. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por esta verdad tan maravillosa de que tú nos has creado a tu imagen. Fill our hearts with a sense of wonder over this. Llena nuestros corazones con un asombro por esto, That we're not animals, we're image bearers. que no somos como los animales, sino portadores de tu imagen. And teach us, Lord, to live for your glory, Y enséñanos, Señor, a vivir para tu gloria. to use our body and our souls to serve you, Usar nuestro cuerpo y nuestra alma para servirte, to truly love other people para amar verdaderamente a otras personas, the way that you've loved us. de la manera en la que tú nos has amado. And we pray, Lord God, that in our local churches, Y pedimos, Señor, que en nuestras iglesias locales, and even together as the whole body of y Christ, que estando juntos como el cuerpo de Cristo, that we truly would become good friends with each other. seamos en verdad buenos amigos unos con otros. And Lord, if there's anyone in this room Y Señor, si hay alguien en este lugar who is living in conflict with another believer que está viviendo en conflicto con otro creyente and is not doing what he or she might do to solve that conflict, y que no está haciendo lo que debería hacer para resolverlo, I pray, Lord, that very quickly, even tonight, te pido, Señor, que pronto, incluso esta misma noche, they would work to make it right. busquen reconciliarse. Have mercy upon us, we pray, through Jesus Christ. Ten misericordia de nosotros, te rogamos, en Jesucristo. In his name we pray it. Amen. Oramos en su nombre.